porque la teoría que nos enseñan es esta, es enfocarnos a hacer un enfoque natural, ver el crecimiento de la planta en su naturaleza. Eso es lo que nos marca la teoría, que nosotros tenemos que dejar que las plantas crezcan en todo su esplendor, que básicamente se mantengan solas. Eso es lo que dice la teoría. Por supuesto que después a la hora de llevarlo a la realidad, algunos tienen ese concepto y lo dejan y lo prefieren así natural. Hay otras personas que no, que quieren, les gusta el arte topiario, que prefieren que los arbustos tengan el tamaño que cada uno quiere que respeten, ¿sí? Que sean arbustos más bajos, porque obviamente que si tenemos una abelia, que la abelia llega hasta los 2,5 metros según el lugar, 3 metros de altura, es una cuestión de decisión del jardinero o del dueño de la casa o del dueño del parque a qué altura la quiere llevar. Si la quiere dejar así con un enfoque natural, listo, la dejamos que crezca, les damos espacio de crecimiento y simplemente le hacemos un mantenimiento de limpieza, ¿sí? La clave de mantener todos los arbustos en su estado natural, en su estado de desarrollo natural, es evitar las podas sucesivas, ¿sí? No son arbustos que necesitan poda cada 2 meses, cada 3 meses para mantenerlo. Y por supuesto son mucho más económicos este mantenimiento, porque no necesito que el jardinero esté viniendo a podar cada 3 meses porque le salió una varita para el costado, ¿sí? La poda topiaria necesita más mantenimiento, más mano de obra, más que el jardinero venga a la casa, al parque, el jardín, todos los meses para mantener esa corrección. Y la poda natural se enfoca nada más que en la limpieza de las ramas muertas o de las ramas enfermas de las plantas, ¿sí? Entonces, si nos enfocamos acá, cada uno va a tomar como decisión qué es lo que prefiere. Si preferimos un enfoque más natural, dejar que las plantas crezcan a su máximo esplendor, o si queremos hacer correcciones habituales, ya sea para mantener su altura, para mantener su estructura más geométrica, ¿sí? Esas son decisiones de cada uno y que con los arbustos en particular las podemos elegir. Podemos elegir qué nos gusta o el cliente puede elegir cómo le gusta, ¿sí? Entonces, si nos vamos por el enfoque natural, es simplemente sacarle las hojas muertas, las ramas enfermas, es observarlas para ver si tienen hongos, si tienen artrópodos. Bueno, esto de la fisioterapia ya lo vamos a ver en otra clase, pero todo lo que son las enfermedades de las plantas hay que observarlas para ver que no estén enfermas, y si hay alguna rama que esté enferma, esas son las que vamos a sacar, para prevenir que no se enferme toda la planta, ¿no? Pero el enfoque natural se basa en esto, en dejarla crecer a su gusto, a su tamaño máximo, a su tamaño definitivo en su edad adulta, y observar nada más que no haya ramas muertas, que no haya ramas enfermas. Así que este es el enfoque natural. Después está el otro enfoque, que es el otro extremo, sería el arte topiario, todo geométrico, por decisión, ¿sí? Son decisiones que cada uno va a tomar. Entonces, el desarrollo natural, la clave es que tiene una armonía con el entorno, porque los arbustos crecen de manera natural, integran toda la composición que hay con otras plantas naturales. Las plantas herbáceas generalmente no tienen una poda topiaria, ¿sí? Como sí lo hacemos con los arbustos. Por eso hago la aclaración, que los arbustos generalmente son las únicas plantas a las cuales se les da una gran intervención de poda, porque trabajamos topiariamente con ellos. Les marcamos la altura, les marcamos la geometría, ¿sí? Podemos hacer figuras de diferentes formas con ellos. Si nosotros nos vamos al desarrollo natural, se va a unificar y a complementar con la naturaleza de las herbáceas y del arbolado. Después, cuando se respeta el desarrollo natural de los arbustos, se les da generalmente más vigor, las plantas tienen más vitalidad y duran más años, porque las dejamos crecer, se hace un buen desarrollo de raíces, las plantas crecen vigorosas. En cambio, si las estamos podando constantemente, quieran o no, hay una muerte de raíces, y esas plantas que quizás en su vida natural hubieran vivido 40 años, capaz que vivan 20, ¿sí? Pero es por una cuestión de que de tanta poda, después lo vamos a ver bien con los árboles, se hace una muerte de raíces. Entonces las plantas no tienen la misma vida útil que tendrían si la dejamos crecer naturalmente. Por este motivo es que toda la teoría
de los libros que vamos a encontrar con respecto a la poda de los arbustos se basa en esto de dejarlas crecer naturalmente, porque es cuando logran su desarrollo natural. Pero la verdad, a la hora de la realidad, es que también hay que ver cuál es el gusto, tanto nuestro como diseñadores, y del dueño de la casa, cómo le gusta, si le gusta más topiario o si le gusta más natural. O sea, eso va en gusto del cliente. Y bueno, un arbusto que crece libremente es capaz de autorregularse. Esto que decíamos, si tiene una rama muerta se le va a caer. Si hay una rama que está enferma, si nadie la poda, va a caer, se va a desprender de la planta, ¿sí? Entonces, como que se autopoda la planta. Entonces, las técnicas de poda de equilibrio de salud es solamente, si nosotros vamos a hacer una poda natural, con un crecimiento natural, tenemos que intervenir las plantas solamente para limpiarle las ramas, eliminar todas las ramas viejas o que estén enfermas, ¿sí? Después tenemos la descarga de ramas, es cuando nosotros vemos que el arbusto está muy, muy, muy tupido, ¿sí? Entonces podemos hacerle una intervención de algunas ramas para lograr una mejor aireación y prevenir enfermedades. Porque, por ejemplo, si tenemos colocado un riego por aspersión que le está dándole a un arbusto, por lo tanto le estamos dando todo el tiempo mucha humedad y ese arbusto está totalmente cerrado, compacto, corre riesgo de que por falta de aireación se haga un hongo ahí adentro. Entonces, podemos hacer una descarga de ramas, que se llama, cuando le hacemos una poda, una intervención para sacarle algunas ramas a modo de darle más aire entre las ramas. Y la poda racional es evitar que se convierta en una estructura artificial. Esto del arte topiario es totalmente artificial, en la naturaleza no existe, ¿sí? Entonces, podar los arbustos a cierta altura, todos en línea recta, no existe en la naturaleza. Entonces, eso es lo que supuestamente habría que evitar. Pero ya les digo, esto es la teoría hablando de la vida final de la planta. Después va a criterio de nosotros como diseñadores, qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, o del dueño de la casa, del parque, del jardín, según lo que le guste o según la cantidad de plata que quiera invertir en mantenimiento. Entonces, los objetivos de poda, cuando hablamos siempre, esto que yo sí. Esto que les digo siempre pensando en que les... Disculpame, te interrumpí, pero es que entró mi gata, no sé que tenía abierto mi... No hay problema, no hay problema. Esto que yo les puse acá es siempre pensando en la teoría que nos marca que tenemos que seguir la poda natural, ¿sí? Yo por eso les explico que está la otra teoría, que es la realidad, que va a gusto del consumidor. Pero hablando de la naturaleza, del crecimiento natural, la poda la realizaríamos nada más que para darle luz y aire, ¿sí? Esto que hablábamos recién, iluminación óptica, la poda se adecua y permite a los arbustos que reciban la luz necesaria para mantener su vigor y su salud, ¿sí? De entrarle, que les entre buena cantidad de aire, que les entre buena cantidad de luz para realizar su fotosíntesis, para realizar su crecimiento. Bueno, ya dijimos, la circulación del aire es para favorecer la circulación y evitar la acumulación de humedad y que no se hagan hongos adentro de las plantas, ¿sí? Que tengan apariencia saludable, una poda racional contribuye a mantener la apariencia natural de los arbustos, pero siempre sacándole las ramas muertas, por ejemplo, ¿sí? Y el equilibrio estético, que es lo mismo que veníamos hablando, es el equilibrio visual de los arbustos, ¿sí? Nosotros podemos sacar una rama para que más o menos se vea armónico con el resto de la naturaleza, pero siempre respetando su crecimiento natural. De esto habla la teoría. A veces porque también invaden otras plantas, ¿no? Y es como más arbustos que son como más invasivos, ¿no? Exactamente. Bueno, pero en este caso, por ejemplo, si está invadiendo otra planta, yo como diseñador, ¿qué hago? Lo podo, lo achico y respeto los dos espacios, de la planta del arbusto y de la planta que tiene al lado, entonces puedo controlar. Pero de eso necesita un mantenimiento, necesita una persona que se haga cargo de ese mantenimiento, necesita que el dueño del jardín le pague a esa persona que va a ir a podar, que en este caso podría ser yo, o ustedes. Pero la teoría natural diría que en ese ejemplo lo que hay que hacer es separar las plantas, porque las dos están obstaculizando en su crecimiento. Ninguna de las dos está creciendo al 100% de su potencial porque una interfiere con la otra. Entonces, la teoría diría que hay que alejarlas para que crezcan en su máximo esplendor.
La realidad dice que hay que llamar al jardinero para que las pode. Pero esas son decisiones de cada uno de nosotros, o del dueño de la casa. Claro, y ahí ¿Sí? está cuando nosotros tenemos que estudiar bien a la hora de colocar plantas. Exactamente, exactamente. Ahí está cuando nosotros hacemos el diseño, que le tenemos que dejar el lugar para que crezcan en su edad adulta, sabiendo cuánto va a crecer cada planta en su edad adulta. Para que después, supongamos que la pusimos a 2 metros de otra planta, pero resulta que en su edad adulta creció con muchísimo abono, pasaron los años, tuvo mucha luz, mucha fuerza, creció a 2,5 metros, ¿sí? En vez de, nosotros habíamos sacado la cuenta por 2 metros, resulta que la planta creció 2,5 metros. Bueno, le vamos a hacer una poda, pero va a ser mínima, una poda chiquita de esos 50 centímetros, ¿sí? En total, de todo el contorno. No va a ser una poda tan drástica como si hubiéramos medido mal y la hubiéramos puesto a cada 1 metro. Entonces, por eso hay que contemplar bien cuáles son los tamaños en su vida adulta. Es importantísimo ese detalle. Para evitar después podas tan drásticas, ¿no? Claro. ¿Qué tenemos acá? Poda racional. Bueno, esto es un poco más de lo que veníamos hablando, ¿sí? Respeto por la naturaleza, la poda de los arbustos debe realizarse con mentalidad de preservar y realizar la belleza inherente a la naturaleza, el equilibrio estético, que es lo mismo que dijimos hace un rato, por su salud a largo plazo, el tema de las raíces que veníamos diciendo, y por tenerlas más años en el jardín.